Hola, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? Bien, con frío. Uf, se vino el invierno. Tremendo. Bueno, esperamos un ratito más al resto y arrancamos. Mientras tanto, no sé si quieren preguntar alguna duda, quedado algo pendiente. Ahí acabo de ver el mail que me escribieron por la clase de hoy. No se las mandé porque no es larga, no es larga la clase de hoy y prefiero que lean bien, digamos, antes de leer el Power, prefiero que lean bien, digamos, el tema. Vamos a ver hoy, vamos a ver lo que quedó pendiente de la clase pasada, los casos clínicos, en realidad las imágenes, que les mandé un atlas, no sé si lo vieron, ¿qué les pareció? Sí, profe. Súper interesante. Está bueno porque te va diciendo primero que puedes ver lo normal y puedes ver después las imágenes patológicas. Y está bueno porque está bueno, digo, reconocer antes las imágenes antes de llegar a la paciente. Así que bueno, un poco de la clase de hoy va a ser eso, que vamos a ir viendo, digamos, las imágenes juntos. Y después vamos a ver como una introducción y algo de lo que sería ecografía, digamos, ginecológica y ecografía mamaria. Así que va a ser un mix lindo de cosas. Bueno, ¿quieren que vayamos arrancando? Sí, profe. Vamos arrancando así no se hace tan tarde, ¿ah? Quiero que la clase de hoy sea más dinámica, quiero que la hagamos juntos, sobre todo la parte de las imágenes, ¿ah? La mayoría de las imágenes las saqué del Atlas, así que probablemente las vayan reconociendo ustedes. Bueno, ¿se ve la pantalla ahí completa? ¿Completa no, profe? A ver, ahí va. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, acuerdan un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿no? Bueno, ¿qué les parece esta imagen? Cuéntenme a ver qué pueden reconocer, qué ven. El cuello es el orificio cervical externo. Perfecto. Bien, o sea, estamos viendo el cuello, el OCE. Se ve normal, o sea, se ve de color rosa, no se ve nada patológico, digamos. Perfecto. Bien, ¿tenés alguna crítica para hacer de esta foto? No, profe, no observo nada. Ujú. Bueno, eh, si bien nosotros no vamos a ver fotos, nosotros vamos a ver, digamos, en vivo y en directo, acuérdense que la idea de la colposcopía, ¿sí? Es poder ver todo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan una colposcopía, tienen que ver absolutamente todo el cuello. Eh, Obviamente que esto es una foto y acuérdense que es un estudio dinámico, ¿sí? Por ahí tenemos que correr el espéculo, pero bueno, les puse esta foto justamente para que siempre tengan en cuenta eso. Va a haber pacientes que son muy difícil hacerle la colposcopía, es muy difícil poner el espéculo y Profe, poder, ¿sí? disculpen. Hay una compañera que necesita que la acepten. Acuérdense que es muy difícil, hay pacientes que va a ser difícil ver todo el cuello, ¿ah? Sobre todo porque las vaginas por ahí, no todas las vaginas son
tienen la misma elasticidad, algunas son más complacientes que otras, entonces se vuelve un poco más difícil, sobre todo por ahí en las pacientes multíparas y jóvenes, donde la elasticidad está muy conservada. Entonces por ahí se complica un poco en esas pacientes. Bueno, la idea de la foto es así, es un cuello totalmente normal, ¿sí? Un OC transversal, probablemente sea una paciente nuligesta. Si por ahí le ponemos un poco de zoom, podemos alcanzar a ver un poco la WEC o la unión escamo-columnar. Bueno, aquí. Vamos, métanle ustedes, vayan tirando, así vamos más rápido. Lugol positivo. Bien, de vuelta, estamos viendo un cervix, un cuello uterino, ¿sí? Que le han hecho la prueba de Schiller, ¿sí? O de Lugol. ¿Y qué te parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiñe? ¿No tiñe? Sí, está bien, está todo teñido. Bien, ¿y por qué tiñe? Por el colágeno. ¿Por el colágeno? Y porque es un Glucógeno. Por las células Ah. Por el buenas de colágeno. glucógeno. Bien, bien, por el glucógeno. Dijimos que el epitelio con glucógeno Glucógeno, capta. no colágeno. Bien, perfecto. Bien. Entonces, las zonas que no toma el Lugol, vamos a pensar que puede ser una imagen patológica. ¿Y acá? Es como un OC un poco más abierto. Bien. Podemos ver un OC circular, que se ve muy bien, se ve la unión escamo-columnar acá, incluso se ve el epitelio cilíndrico adentro, incluso un poco sangrante, que eso puede ser normal, totalmente normal, ¿sí? Fíjense que es lo que yo le decía la otra vez, que se alcanzan a ver, digamos, los vasos incluso, ¿sí? Fíjense acá hacia los costados cómo se puede ver la circulación por transparencia, ¿sí? Se alcanzan a ver los vasitos, pequeños vasos superficiales del cuello. ¿Bien? Es un bajón en el Meet porque no sé cómo hacer para ver. Por ahí por Zoom es más fácil. La próxima la vamos a hacer por Zoom, que podés aceptar directamente o entran directamente. No, tenés que cortar la clase, si no estás. Bien. Bueno, de vuelta. De vuelta un cuello uterino, ¿sí? Con el test de Schiller negativo, ¿sí? Quiere decir que el Lugol es positivo en la totalidad. Y de vuelta se alcanza a ver acá como una zona más negruzca, más marcada, que es la WEC, la unión escamo-columnar, y se ve el tejido, el epitelio cilíndrico dentro. ¿Y acá qué pasó? ¿Les parece? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué se ve? Imagen acetoblanca. No, yo no veo aceto blanco todavía. Es Sí, como La una zona lesión de las paredes. se ven como baldosas, puede ser. No. sí, yo lo que veo en realidad, me puedo equivocar igual, pero obviamente cuello uterino, veo el OCE acá, ¿sí? Y lo que estamos viendo acá se ve perfecto, la unión escamo-columnar, ¿sí? Es como si fuese una ectopía, lo que estamos viendo es el tejido glandular, ¿bien? Y fíjense desde afuera hacia adentro cómo empieza a avanzar el tejido pavimentoso, tratando de cubrir nuevamente la zona esta, que se fue donde se produjo la ectopía, de tapizar, ¿sí? Con tejido metaplásico. Ese tapiz, ¿sí? que se genera, ¿sí? Esta zona de metaplasia, ¿cómo se llama o cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama esa zona?
Vamos, sin miedo, hay que equivocarse ahora, es el momento. Zona de transformación. Zona de transformación. Perfecto, bien, es la zona de transformación. ¿Y por qué es la zona que a nosotros nos interesa? Justamente, ¿por qué? ¿Por qué queremos ver esa zona que se vea completamente? Porque es donde se instala el virus del papiloma, ¿no? Bien, porque donde van a ir a sentar todas las lesiones, o sea, no todas, pero la mayor parte de las lesiones del HPV. Perfecto. Fíjense, me encanta esta foto porque si bien se ve un poco fea, pero vemos todo, vemos cuello, vemos la unión escamocolumnar, ¿sí? Acá, cómo está avanzando justamente el epitelio pavimentoso, ¿sí? O sea, la zona, perdón, la web, ¿sí? Fíjense, el epitelio cilíndrico, epitelio pavimentoso, y todo esto que vemos acá en la M, ¿sí? Justamente se ve la zona de metaplasia, ¿sí? M de metaplasia, cómo está avanzando y cómo quiere cubrir. Fíjense cómo acá esto ha sido una glándula que no la tapiza todavía, fíjense, que se llaman orificios glandulares, y son orificios glandulares abiertas. Justamente cuando hablamos de las zonas de transformación, de la metaplasia, hay dos tipos de metaplasia. Una metaplasia en evolución, que es esta justamente porque está evolucionando, está invadiendo, y se ve perfectamente, y la otra es la metaplasia concluida, es cuando todo el epitelio ya se fue reemplazado por el epitelio pavimentoso, ¿sí? Hablamos de metaplasia concluida. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos que una de las imágenes colposcópicas normales son los quistes de Nabot? Justamente es acá, en estos orificios glandulares, cuando se tapizan a veces, queda líquido retenido y son los pequeños quistes que se denominan quistes de Nabot o quistes de retención. Pero me encanta esta foto porque fíjense cómo acá ha avanzado ya el epitelio y cómo se ve perfectamente la metaplasia, ¿sí? Fíjense que es mucho más brillante el epitelio pavimentoso que donde es la metaplasia. Metaplasia es un epitelio que reemplaza a otro. En este caso, acuérdense que el que está reemplazando es del tejido pavimentoso al tejido glandular, ¿sí? ¿Se acuerdan un poquito de esto que vimos en la fisiología de la clase pasada? Bueno, nuevamente, esto lo que estamos viendo acá, ¿sí? Flujo, por un lado, y por el otro lado, fíjense cómo estos son epitelios, es como una metaplasia microglandular, una ectopía. Probablemente esta paciente esté bajo respuesta de algún tratamiento hormonal, ¿sí? O, por ejemplo, esto también lo pueden ver en las pacientes embarazadas, donde el componente estrogénico aumenta, y acuérdense que este epitelio, ¿sí? Responde a las hormonas, entonces generan esta metaplasia, esta ectopía, ¿sí? Que es el tejido endoglandular que tiende a salir hacia afuera. Y esta foto que también está genial, fíjense de vuelta cómo la metaplasia, todas estas zonas, se nota cómo está avanzando nuevamente, ¿sí? Entonces tenemos la unión escamocolumnar original, que esta era con la que nace la persona, que con el estímulo hormonal en la adolescencia, ¿sí? En la pubertad, ¿sí? Este epitelio crece y la desplaza hacia afuera. Luego el epitelio pavimentoso tiende a crecer nuevamente, a reemplazar el tejido glandular que creció, y genera una nueva unión escamocolumnar, que es la WEC fisiológica. Entre la WEC fisiológica y la WEC original, ¿sí? Vamos a tener la ZT o zona de transformación, que es la metaplasia, donde van a sentar la mayoría de las lesiones, digamos, del HPV. ¿Bien? Bueno, la E es de ectopía y la metaplasia, ¿sí? Metaplasia justamente, no sé qué quiere decir 1 o 2, pero acuérdense de la metaplasia en evolución, ¿sí? Esto es totalmente una metaplasia en evolución. Cuando está tapizado completamente de nuevo, ¿sí? Es una metaplasia concluida. ¿Qué vemos acá? ¿Qué ven ahí? Un DIU, profe, ¿no es? El DIU, los hilos del DIU. Perfecto, se ven los hilos del DIU, exactamente. Fíjense acá cómo se ve la WEC. De vuelta, el tejido, digamos, endoglandular. Y se ve el cuello del útero, Endocervical. bien inflamado, porque es lo que logra el DIU, entonces lograr una inflamación como una
generar una forma para que no pasen los espermatozoides o no, o así si entren no prosigan, entonces se ve totalmente inflamado, ¿o no? Bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción del DIU de cobre? Es justamente lo que estás Claro, diciendo, ¿sí? Lo que produce es como una endometritis aséptica. Uh-huh. Es una endometritis aséptica. Aséptica porque las endometritis generalmente son por microorganismos, por eso son sépticas. En este caso no hay un microorganismo, sino que es el cobre que genera una respuesta inflamatoria, como decís, local, que hace que sea espermicida, ¿sí? Sí. Nuevamente la misma imagen, pero con Lugol, fíjense, positivo, en ninguna imagen acetoblanca. ¿Y acá? ¿Qué les parece? Si llega una paciente y tiene esta colposcopía, ¿qué sospechan? Atrofia. Muy bien, me encantó. ¿Sí? ¿Te das cuenta que es una atrofia? ¿Sí? O sea, vos ves este cuello y ya sabes que es una persona adulta, ¿sí? Tercera edad, a no ser que haya sido una paciente menopáusica con una menopausia precoz. Pero ya sabes que este cuello es un cuello atrófico. Por un lado vemos, no es aceto blanco esto es totalmente una mucosa pálida, atrófica, que se ha adelgazado. Y fíjense que se ha adelgazado tanto que se ven todos los vasitos como sangran. Que por ahí esto ustedes se pueden confundir con un puntillado fino, que es una de las imágenes patológicas que dijimos. Pero fíjense que es distinto, porque estas son sangrantes, son vasitos que están sangrando justamente por la misma atrofia, con el mismo roce de la espátula de aire, con el mismo roce del espéculo, sangran fácilmente. Y lo otro es que tiene una ZT, ¿sí? Una ZT, ¿qué tipo de ZT vemos acá? Está hacia adentro, profe. Bien, ¿y qué ZT tipo es? 3. Tipo 3, ¿no? Muy bien, perfecto. Todas características, digamos, de un cuello menopáusico. Bueno, otra vez, fíjense, ectopía, el OCE, la ectopía, ¿sí? Bien, cómo se ven las glándulas, es impresionante, ¿no? Perfectas, se ven las glándulas, cómo se ve acá la WEC, la unión escamocolumnar, y esta es zona de transformación, eso que le estoy marcando yo, esta es la WEC original, WEC fisiológica, zona de metaplasia ZT, tejido endoglandular. Bueno, vamos a ver un poquito de imágenes patológicas, ¿ah? ¿Qué vemos acá? ¿Verrugas pueden ser? Verrugas. Son condilomas, justamente. Condilomas. Exactamente, condilomas. ¿Y acá? Una imagen acetoblanca, profe. Bien, y si yo te digo, bueno, describime esta imagen aceto blanca, ¿cómo la describís? Que se encuentra de 12 a 4 Bien. y después de... Y abajo la imagen, la parte de abajo también es una imagen acetoblanca, Sí, ¿no? sí, es toda una imagen aceto blanca. Bueno, de 12 a 4 y de 5 a 6 o de 4:30 a 6 Sí, tenés otra imagen acetoblanca. bien. ¿Y qué más nos importaba saber de las imágenes? Todas las imágenes de aceto blanca eh, se caracterizan igual, o sea, tienen A ver, vamos a cambiar la pregunta. Pues cuando nosotros hacemos colposcopía, lo que queremos ver es si tenemos una colposcopía normal o si tenemos una colposcopía, digamos, imágenes colposcópicas grado 1, donde podemos tener lesiones probablemente más benignas, o grado 2, donde tenemos lesiones por ahí más de alto riesgo, que por ahí necesitaban un método diagnóstico más invasivo como la biopsia. ¿Sí? Dentro de las imágenes patológicas, las imágenes aceto blancas, ¿sí? Dijimos que había unas que se podían asemejar o que sean más benignas, de bajo riesgo y otras de alto riesgo. ¿Cuáles son esas características de la imagen aceto blanca? El contorno puede ser como esté. Bien, el A ver, contorno, ¿cómo te interesa que esté? que sea, sí, perdón, que sea regular.
Bien, o sea que, decime las características de mal pronóstico de un aceto blanco. ¿Cómo te das cuenta? Sí, que tenga Si los está bordes. densa, elevada, Bien, contornos irregulares. perfecto. Un blanco bien intenso. Pones el acético, ahí nomás se tiñe y duran 3 a 4 minutos, a diferencia de las benignas que generalmente se van mucho más rápido. Bien, fíjense otra imagen de aceto blanca. Sí, acá se ven perfectas. Otras imágenes de aceto blancas. De vuelta. Acá, más alejada del Profe, la canal. imagen anterior, ¿Está? sí, abajo de la imagen aceto blanca, ¿es Sí. una glándula lo que hay? Mira, no hay tejido glandular acá, ¿sí? Fíjate que es todo tejido Ujú. metaplásico. Podría serlo, ¿sí? Pero para mí es más, esto es una imagen condilomatosa, ¿sí? Que está sangrando. Bien, gracias. Otra aceto blanca, fíjense acá de vuelta, ¿sí? Más afuera, más alejadas de la ZT, ¿sí? Esta es la ZT, fíjense que vemos acá, está más alejada. De vuelta, imagen aceto blanca. ¿Qué pasa en estas lesiones si yo con el Lugol? No se tiñen. Claro. No se van a teñir. Bien, y el ácido acético que nosotros utilizamos, ¿por qué en algunos lados tiñe y en otros lados no tiñe? Por las proteínas. Bien, Porque dale, coagula. exactamente, coagula proteínas. Ajá. ¿Y dónde hay más proteínas generalmente? En el epitelio normal, en el epitelio más displásico. En el epitelio anómalo. Perfecto, en el epitelio anómalo. Bien. Mientras mayor proteínas, ¿sí? Mayor coagulación, o sea, mayor atipía, más coagulación, más imagen de aceto blanca. Fíjense esto, el mosaico, ¿sí? Se ven como las baldosas justamente, y entre medio se ven los surcos vasculares. Mosaico. Acuérdense que el mosaico también puede ser un mosaico regular o un mosaico irregular, ¿sí? Cuando era irregular, que se ven los surcos, digamos, o las imágenes más asimétricas, las baldosas más asimétricas, sospechamos más una imagen más grado 2 que 1. Fíjense de vuelta, acá cómo están de distintos tamaños. Fíjense, toda la zona de transformación, ¿sí? Acá yo la voy a biopsiar, obviamente. Puntillado fino, ¿sí? Y un puntillado grueso, también otras imágenes colposcópicas. Y acá les puse una donde podemos ver un cervix totalmente normal, ¿sí? Rosado, no sé, transversal o circular, como quieran, pero se ve la WEC, una ZT tipo que se ve completamente, tipo 1. Y fíjense cómo empiezan a aparecer ya las lesiones acá, imágenes de aceto blanca en el canal, una imagen de aceto blanca en todo el canal, nuevamente acá, ¿sí? Fíjense que esa imagen aceto blanca, pequeña, ¿sí? Que no es tan intensa, corresponde a un SIN 1, ¿sí? Un SIN 1, acordémonos que es una lesión totalmente... Acuérdense que los SIN 1, SIN 2, SIN 3, son ya diagnósticos de biopsia, ¿sí? Acuérdense que cuando vemos patología cervical, el screening lo hacemos con la colposcopía y el papanicolado, pero el diagnóstico definitivo de las lesiones que nosotros sospechamos malignas la vamos a hacer con la biopsia, ¿sí? Probablemente esta es una paciente que tenía muchos factores de riesgo y por eso biopsiaron esto, lo biopsiaron y fíjense, salió un SIN 1 que es una patología que nosotros podemos controlar cada 6 meses por 2 años, ¿sí? Sin ningún tipo de tratamiento porque generalmente son de bajo riesgo. Pero esta, donde es mayor, afecta casi los 4 cuadrantes, ¿sí? Fíjense que se acompaña acá de imágenes mosaicos, o sea, que están acompañados con orificios, digamos, vasculares. La biopsiaron y fue un SIN 2, ¿sí? El SIN 2 y el SIN 3, acordémonos que ya son lesiones de alto grado. Acá de vuelta, fíjense, mosaico acá abajo, aceto blanco acá en todo el canal.
Fíjense acá también, y acá esto ya es un cáncer, ¿sí? Se ve bien exofítico, ulcerado, sangrante. ¿Bien? ¿Perfecto? Sí, sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, te han hecho unos colposcopistas profesionales, ¿no? Bueno, entonces la idea de esto es que cuando ustedes pongan un espéculo y vean una colposcopía, ¿sí? La colposcopía se trata justamente de eso, de lo que ve el ojo, ¿sí? Y poder sospechar, ¿sí? O ver cuándo algo es normal y cuándo empieza a salir de la normalidad. Acuérdense que todo no es estrictamente como salen los libros, es importante que ustedes usen mucho el sentido común acá, en ver a la paciente como un paciente, ¿no? Porque si va a hacer un Papa Nicolau en una colposcopía es venga, entre, váyase, sino tenemos que ver a quién vamos a hacer el estudio, sobre todo siempre a mí me encantan los factores de riesgo, evaluar los factores de riesgo. Entonces, si nosotros al interrogatorio vemos muchos factores de riesgo, y bueno, lo más probable es que tengamos, digamos, imágenes o una colposcopía quizás no normal, entonces abrir un poco más el ojo ahí. ¿Bien? Bueno, vamos a ver hoy algo de ecografía ginecológica y ecografía mamaria. Les voy a pasar un libro de todo ecografía, que incluso tenemos ecografía obstétrica, así que ya le va a quedar para toda la carrera, ¿sí? Y para toda la vida, digamos. Está bastante bueno. Vamos a empezar a hablar un poquito de ecografía ginecológica. ¿Han visto alguna vez, han estado en un estudio de esto? No he estado en estudios así presentes, pero sí he visto las ecografías y yo no entiendo nada. No veo nada nunca. Bueno, es normal y es lo que nos pasa a todos los que no somos ecografistas. Justamente por eso es una especialidad, ¿sí? Que es una especialidad que puede hacerse directamente como imagen diagnóstica o por ahí en nuestra rama hay ginecólogos que hacen la especialidad de ginecología y después hacen la subespecialidad, digamos, de imágenes ginecológicas. Siempre son mucho mejores las ecografías. A ver, esto no es que sea así, pero generalmente el ecografista que tiene la especialidad de ginecólogo o de obstetra conoce un poco, o sea, conoce un poco más lo que es la fisiología y la fisiopatología, ¿sí? Entonces se dedica solamente a eso y por eso por ahí están mejores esos informes. Obviamente que hay ecografistas generales que son muy buenos también, pero ellos están acostumbrados a ver mucho más, ¿sí? Otras cosas, y no se dedican solamente tan específicamente a esto. ¿Ah? Entonces, lo otro es que es un estudio que sí o sí se debe reconocer muy bien la anatomía, ¿sí? Porque nosotros lo que vamos a ver es justamente un reflejo de lo que es la anatomía. Y por eso, esto no lo tomen, está mal lo que les voy a decir, pero es para que ustedes entiendan, es un estudio donde hay que usar bastante la imaginación, ¿sí? Pero para usar esa imaginación, ustedes tienen que reconocer, digamos, que es lo normal. Y lo otro, que es muy importante, esto quiero que sí les quede para toda su vida, que las ecografías, ahora vamos a hablar de ecografía, pero todos estos estudios son estudios complementarios, ¿sí? O sea, imagínense que son estudios que son relativamente nuevos, pero antes la medicina se llevaba a cabo sin estos estudios, ¿sí? Entonces la sospecha de todo lo que nosotros hagamos va a ser clínico generalmente. Y estos estudios nos van a ayudar a un diagnóstico certero. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces le van a hallar ecografía a ustedes que les van a dar diagnósticos directamente. Entonces, por ejemplo, una paciente de 28 años que le llega a la guardia, le llega al centro de salud con un dolor abdominal y les viene a ustedes porque la justo se hizo una ecografía o le hacen una ecografía y le ven una imagen quística donde le ponen como diagnóstico quiste hemorrágico. ¿Sí? Entonces, la ecografía no le va a hacer el diagnóstico a ustedes. Primero que el quiste hemorrágico, el diagnóstico es anatomopatológico, o sea, tener la biopsia de ese quiste hemorrágico. Entonces, y ustedes no le van a decir directamente, sí, tenés un quiste hemorrágico. No, ustedes la van a revisar a la paciente, la van a interrogar y de acuerdo a todo eso, ustedes van a empezar a sospechar, ¿sí? Por la edad y por los factores de riesgo, y lo más probable es que sea un quiste hemorrágico. ¿Ah? Por ahí les pueden llegar, o llegan ecografías con diagnósticos de teratoma, por ejemplo. Entonces vos decís,
mierda, sos grosso, ¿ah? Para diagnosticar un teratoma por una ecografía, ¿sí? Siendo que el diagnóstico es... Entonces, la idea de esto es que ustedes sepan poder interpretar la ecografía, ver la imagen, no se queden con el informe, ¿sí? Vean las imágenes y de acuerdo al interrogatorio, al examen físico, a los antecedentes y a todo eso, empezar a buscar o sospechar un diagnóstico, pero no porque la ecografía o la resonancia le diga, tiene esto, ustedes directamente van a pensar en eso, ¿sí? Bueno. Entonces, es una técnica que va a utilizar justamente ultrasonidos, ¿sí? Cuando uno apoya el transductor, ¿sí? Hay diferentes tipos de transductor, vamos a ver más adelante, de acuerdo si vamos a hacer una ecografía abdominal o transvaginal, son distintos obviamente, pero ese transductor lo que hace es transmitir ondas sonoras, ¿sí? Con una frecuencia alta, esas ondas sonoras, ¿sí? Por eso se llama ecografía o ecodiagnóstico o ultrasonido, ¿sí? Es lo mismo, todo es lo mismo. Pero lo que hace es, para que ustedes entiendan, enviar ondas sonoras, esas ondas sonoras van a llegar, ¿sí? Y cuando lleguen a un órgano, ¿sí? Con mayor densidad, estas ondas van a chocar, ¿sí? Al chocar van a dar una ecogenicidad, ¿sí? Ese eco de sonido va a dar como una densidad, ¿sí? Que es la densidad que se va a dibujar en la pantalla de acuerdo a qué tejido estamos, digamos, estudiando. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso es ecografía, ¿sí? De eco. Ese eco que va a generar cuando esas ondas de alta frecuencia lleguen a un tejido, ¿sí? En nuestro caso, los tejidos van a ser los tejidos ginecológicos que vamos a evaluar. Fíjense, técnica que utiliza ultrasonidos, ondas acústicas de alta frecuencia para definir estructuras orgánicas internas. Las vías de realización van a ser abdominal, pueden ser pélvica, ¿sí? O transvaginal, con diferentes transductores. Cuando uno va a hacer una ecografía de esta, tiene que programar al ecógrafo, ¿sí? Para ver qué transductor va a utilizar, ¿sí? Entonces, dentro de las vías que vamos a ver nosotros, dentro de la ginecología y en la obstetricia, vamos a tener dos vías. Una va a ser la transabdominal y la otra va a ser la transvaginal. ¿Cuál de las dos a ustedes les parece que es la mejor para evaluar los órganos ginecológicos? La transvaginal. Exactamente. Transvaginal. Perfecto. Bien, entonces la transabdominal tiene algunas ventajas. Obviamente que la principal ventaja es que no es un estudio invasivo, ¿sí? Distinto de la transvaginal. Está bueno porque por ahí te permite ver un amplio campo de visión, ¿sí? O sea, es mucho mayor el movimiento que vos podés hacer o podés evaluar, es no invasivo y es apto para todas las edades, principalmente para las pacientes que no han iniciado sus relaciones sexuales, que está contraindicada una ecografía transvaginal, obviamente, ¿sí? Entonces, siempre, antes de tactar a una paciente, antes de hacerle cualquier cosa invasiva, cualquier maniobra invasiva, ¿sí? Es importante interrogar. Acuérdense que hay pacientes que no todas las pacientes son iguales, entonces hay pacientes que no van a decir nada hasta que ustedes las revisen, hasta que las tacten y después se enteran que eran pacientes que no han iniciado relaciones sexuales y ustedes hicieron un método invasivo, ¿eh? Siempre preguntar antes. Dentro de las desventajas, comparada a la transvaginal, tiene peor definición en cuanto a los órganos ginecológicos, tenés que tener la vejiga llena, ¿sí? Distinto de la transvaginal que necesitas que la vejiga esté vacía para poder ver bien el útero, ¿sí? El meteorismo, ¿saben lo que es el meteorismo? No. El meteorismo es cuando las asas intestinales están distendidas por aire, ¿sí? Entonces, todas las pacientes que tengan distensión abdominal, ¿sí? Básicamente gases intestinales, van a
van a tapar, digamos, o van a dificultar esto. Por eso también la obesidad, ¿sí? En una abdominal va a estar mucho más dificultado. Y todo lo que son los anexos, los estudios de los anexos, es poco más difícil de verlo, que es una de las ventajas principales de la ecografía transvaginal. Tiene mayor resolución, mayor frecuencia, permite diagnósticos más precisos. Por eso en el primer trimestre es la ideal, porque podemos ver bien, digamos, el saco gestacional, podemos evaluar mucho mejor los anexos, y en aquellos úteros que están en retroverso flexión, que por ahí con una transabdominal es mucho más difícil llegar, es mejor para evaluar. Requiere vaciar la vejiga, es un poco más molesta, no es adecuado para todos los pacientes por lo que dijimos recién, y el campo de visión por ahí es un poco más limitado, sí, porque los movimientos es mucho más limitado, lo que vamos a ver solamente es útero, anexos, y listo, ¿sí? La otra abdominal, justamente, al ser abdominal, puedes ver un poco más órganos abdominales. Cuanto a la técnica, siempre la paciente va a estar en posición supina. Supina quiere decir que está mirando hacia arriba, o sea, en posición ginecológica, con las rodillas flexionadas y elevando un poquito la cadera. Siempre ustedes van a ver que el transductor, el transvaginal, siempre se cubre con un protector, puede ser un profiláctico, y siempre colocar un gel. Son geles que vienen a base de agua, o sea que no van a causar ninguna reacción alérgica en la paciente. Y lo que se hace es introducir la sonda se llama el transductor, ¿sí? Por la vagina hasta los fondos de saco. ¿Bien? Generalmente no se introduce completamente de una, sino que se coloca, digamos, de a poco, porque también podemos ir aprovechando para ir ver otras tejidos blancos, ¿sí? Una vez que se llega al fondo o que hace tope con el cuello uterino, ¿sí? Nosotros lo que vamos a visualizar va a ser el útero. De acuerdo a cómo se posicione, ¿sí? El transductor trae una marca, uno lo coloca vertical y trae una marquita acá, como si fuese en hora 12, ¿sí? Si nosotros tenemos esa marquita hacia arriba, lo que vamos a hacer, vamos a ver el útero como si estuviese cortado transversalmente y lo estamos viendo como de frente, ¿sí? Ahora, si esa marquita la rotamos y queda horizontal, ¿sí? Vamos a ver el útero longitudinalmente, entonces lo vamos a ver cortado, pero hacia lo largo, ¿bien? Vamos a ver el fondo y el cuello del útero, ¿sí? O al revés, si está en retroverso, cambia eso. ¿Sí? Pero básicamente esas son las dos imágenes que vamos a ver. Una circular, transversal, y la otra longitudinal, ¿sí? O longitudinal a lo largo. ¿Perfecto? ¿Se entendió eso? Ya vamos a tener fotos para que lo puedan entender un poquito mejor. Bueno, entonces, es lo que le acabo de decir. Vamos a evaluar el útero. Siempre ustedes van a ver que en los informes ecográficos van a ver medidas, ¿sí? Van a ver órgano por órgano y van a ver cómo están las estructuras, que es justamente lo que queremos ver. Nosotros con la ecografía lo que queremos descartar es patología o enfermedades estructurales. ¿Bien? Entonces tenemos que ver cómo es la forma, cómo es el tamaño, si son los bordes regulares, si más o menos, de acuerdo a la anatomía que estudiamos, cumple con el tamaño del útero, o si es un útero agrandado de tamaño, ¿sí? Si es un útero aumentado de tamaño, vamos a ver si es en una zona, sospechando un mioma, por ejemplo, si es homogéneo, pensar en una adenomiosis o en una miohiperplasia. Fíjense, el corte longitudinal, como les dije recién, permite definir la posición, medir la longitud, y además que vamos a ver, al estar cortado así, vamos a poder ver la cavidad endometrial, ¿sí? Vamos a ver la cavidad, vamos a ver el endometrio y vamos a ver el miometrio. Acuérdense que eso es la que se llama interfase endomiometrial, que debe estar conservado, ¿sí? Y aparte que es el corte que necesitamos justo para poder medir el grosor de la capa endometrial. La transversal va a permitir medir el diámetro transversal máximo, ¿sí? Cuando está aumentado ese diámetro transversal máximo por arriba de 7 en algunos libros, eso es un signo sugestivo de adenomiosis o de miohiperplasia. Bueno, esto lo que le estaba mostrando acá es básicamente un útero. Cuando uno de lo que vemos en la ecografía es el útero, la forma y el tamaño, y también lo que tenemos que evaluar es la posición, ¿sí?
Si ustedes han leído alguna vez una ecografía, un informe ecográfico, le dice útero en ABF o útero en retroverso, ¿sí? Bueno, RBF. Las dos son cuestiones anatómicas, o sea, normales. Lo más frecuente es que el útero esté en anteversoflexión, ¿sí? ¿Por qué anteversoflexión? Fíjense, esto es la persona adelante, esta es la persona atrás, ¿sí? Ante, porque fíjense cómo está hacia adelante, ¿sí? Este es el cuerpo uterino, y anteversoflexión, porque está flexionado, ¿sí? Está justamente flexionado. Fíjense cómo el cuello está acá, hace una flexión acá y se va hacia adelante. Si esa flexión es hacia atrás, hacia el retro, ¿sí? Es un útero en retroversoflexión. Las dos son normales, lo más frecuente es que sean úteros en anteversoflexión. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, de acuerdo a las características de la paciente, fíjense de la variedad, generalmente el cuerpo y el cuello, la relación cuerpo-cuello, generalmente el cuerpo es más grande que el cuello, y fíjense que las pacientes multíparas, el útero está mucho más grande, fíjense, puede ser más, la relación es aumentar porque ha crecido más el cuerpo uterino, ¿sí? Bueno, y estas son las medidas. No quiero que se la aprendan de memoria, quiero que sepan qué es lo normal, más o menos, ¿sí? De acuerdo a eso empezar a sospechar, ¿sí? Bueno, fíjense que una de las estructuras que vamos a evaluar dentro del útero, ¿sí? Acuérdense que está formado por 3 capas, el endometrio, el miometrio, que es la capa muscular, y la serosa, que es la que la recubre. El miometrio debe ser una estructura, digamos, homogénea, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de ecos, vamos a hablar de una ecoestructura, ¿sí? Porque estamos viendo la estructura, pero a partir de los ecos que nos dibujan los ecos, ¿sí? Cuando hablamos de ecogénica, vamos a hablar, viene de igual, ¿sí? Entonces quiere decir que todo el espesor, todo el miometrio va a estar igual. Distinto es cuando hablamos de ecogenicidad, ¿sí? Que está aumentado, que está disminuido. Acuérdense que es de igual. El miometrio se va a dividir en 3 capas, ¿sí? Una fina y es ecogénica, ¿sí? Que es como cuando hablamos de ecogénico es más clarito o más blanco, ¿sí? Bueno, tiene una capa media y una capa interna. Esto generalmente no se ve ecográficamente o es muy difícil. Lo que más me interesa es que puedan ver toda la estructura homogénea o isoecogénica del miometrio, ¿sí? Si está alterada en una zona, podemos sospechar de algún mioma intramural, ¿sí? Acuérdense que los miomas pueden ser hacia su mucosa, hacia la cavidad, pueden ser dentro del grosor del miometrio, o subseroso, que son los que crecen hacia afuera de la serosa. Los que crecen como en la pared van a ser los intramurales, y si tenemos una imagen, por ejemplo, ecogénica intramural, sospechar en un mioma. Bueno, y la capa interna, ¿sí? Que va a variar de acuerdo a qué día del ciclo estemos. Acuérdense que mientras esté proliferando, ¿sí? En la primera fase va a ir aumentando de tamaño hasta el día 14. Después del día 14 se viene el secretor y después el menstrual, ¿sí? Estos 3 patrones son los que vamos a ver. Un endometrio más fino, más grueso, o un endometrio que está, digamos, cayendo. Fíjense, esto es lo que yo les decía recién. Este es un corte longitudinal. ¿Por qué? Porque podemos ver lo largo del útero. ¿Se ve el cursor ahí o no? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta es una visión de una ecografía bastante feíta, les digo. No se ve tan bien. Y es cuando vamos a empezar a nosotros a usar un poco la imaginación. Quiero mostrarles algo. ¿Ven este útero acá? Sí. 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 Bueno. Está al revés, o sea, pero es este en realidad. Fíjense, es este corte. Fíjense el cursor, ¿sí? Esto sería como el fondo del útero. Todo esto es el fondo del útero. Se lo estoy dibujando completamente. Fondo del útero, y no se ve completo, es una ecografía que no está buena, pero si continúo para acá, debe continuar lo que es el cuello. ¿Bien? Es un corte a lo largo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces fíjense cómo se ven las capas, ¿sí? Toda esta capa que se ve gruesa es un útero que ya me impresiona que está aumentado de tamaño,
Fíjense cómo está engrosado, pero, ¿sí? Cómo está engrosado completamente. Acá es como que está distinto acá, ¿sí? No hay una isoecogenicidad, pero no creo que sea nada patológico, creo que justamente es como es la foto que está fea, ¿sí? Pero no se ve algo como local. Generalmente cuando hay un mioma o hay algo se ve muy claro. Fíjense entonces, miometrio hasta acá, y fíjense cómo acá se ve el endometrio, ¿sí? Todo esto es endometrio. Todo esto que se ve acá. Eso, que cambia de acá a acá, miometrio, endometrio. Y esto es la cavidad endometrial, ¿sí? Que fíjense que tiene como líquido, se ve hasta líquido, justamente porque está proliferando. ¿Bien? El secretor, ya directamente no hay como cavidad porque debe estar ocupada por líquido. Aumento de la ecogenicidad, fíjense cómo está más ecogénico, más blanco, ¿sí? Por el aumento de las glándulas que se están hipertrofiando, están creciendo, está más grueso de 7 a 14 milímetros, ¿sí? Hiperecoico borrando la línea media, ¿sí? Acá la línea media se ve perfecta, ¿sí? Esa línea media, fíjense acá cómo desaparece completamente porque está totalmente proliferativo. Y un epitelio menstrual, fíjense cómo está totalmente lineal, ¿sí? No hay endometrios, es todo miometrio y la cavidad, ¿sí? Endometrio totalmente lineal, ¿sí? Entonces, endometrio en el proliferativo trilaminar se ve 1, 2, 3 láminas, ¿sí? Acá desaparece completamente y en el menstrual la línea endometrial. ¿Se vio? ¿Se entendió? Fíjense que son los 3 cortes iguales, ¿sí? Son los longitudinales. Bueno, lo que estamos viendo acá es exactamente lo mismo. Lo que está haciendo es midiendo. Esto es una ecografía. ¿Alguien me puede decir qué ecografía es esa? Me voy a poner muy contento. ¿Qué se ve ahí? Usen la imaginación. Yo se lo voy a hacer más fácil. Además del cuello, ¿sí? Que es la línea es amarilla, ¿sí? Que eso es un dispositivo que traen los ecógrafos. Estamos midiendo ahí el OCE, ¿sí? Y acá el OSI, ¿sí? Está haciendo justamente una cervicometría. Ahí, ¿se ve? Eso que se ve ahí como ecogénico, hipoecogénico, ¿sí? Es un un quistecito del exocervio. ¿Qué más ven? ¿Puede ser la vagina en la parte superior? ¿Dónde decís vos esto acá? Exacto, se ve como... No, eso es el transductor, eso no. La vagina, si vos seguís el cuello, debería estar por acá. Claro, pensé que era un corte. Ujú. Profe, por decir, no sé si es eso, Dale, me se ve encanta, el dale. segmento, puede ser, ¿Cómo? como para arriesgar ¿Se ve qué? el segmento entre medio. Uy, te entraste en un terreno engorroso. Pero no. ¿El segmento cuándo lo ves al segmento? Se forma en el embarazo y se termina de formar en el parto. Bueno. No. ¿Qué más están viendo ahí? ¿Cómo sé que yo este es el OSE? El OSI, perdón. Este es el OSI Sale y por el quiste. perdón. Este es el OSI y este es el OSE. Profe, el fondo del útero. ¿Puede ser que se vea los fondos de saco vaginales? ¿A dónde? Profe, ¿puedes Acá está la repetir? vagina. Dice el Entonces OSI y el el OSE, OSI. entonces sería el fondo del útero para El el lado canal izquierdo. cervical. ¿Cómo? El canal endocervical. Esto es el canal endocervical. Todo esto es el canal Ujú. endocervical. Sí. OSE, OSI. ¿Y qué Ujú. más ven?
¿Qué es esto? El fondo del útero. El fondo de saco de Dula. El fondo del saco de Dula. Pero si acá está el OSI. Ah, El te mando útero. uno. El ¿Qué? útero. ¿Y esto qué es lo que es? Líquido amniótico. Pero ¿No le parece que es como una cabeza eso? No, nos parece una cabeza. Hay que usar demasiado la imaginación. Bueno, Profe, yo lo pensé, pero pensé Bueno. que iba a quedar como una ridícula si decía eso. ya te dije, ¿no? Acá nadie es más ridículo que nadie. ¿Sí? Estamos acá todos igual para aprender. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Cómo puede haber un quiste al lado del OSI? Que Sí, usted en dijo que es un realidad, quiste. sí, porque por ahí puede haber tejido glandular. Sí, acuérdate que es el endocervix. Claro, sí. ¿Sí? Pero se pueden formar los mismos Sí, quistecitos igual que es se raro forman ahí. Eso me parece que yo es dudoso, no creería mucho. ¿Sí? Los quistecitos los pensamos más que están acá, al lado del oso. Sí, está buena tu observación. Bueno, fíjense que esto, si recién tienen que usar la imaginación para encontrar los anexos, es peor todavía, pero lo vamos a ver cuando disponemos el corte horizontal, ¿sí? Que lo ponemos en el corte, ahí vamos a ver los anexos, ¿sí? Si los giramos a la marca que tenemos hacia la derecha, vamos a ir a buscar el anexo izquierdo, digamos, porque la paciente está como en posición contraria a nosotros, y si lo quisimos al revés, vamos a ver el anexo contrario. Lo que nos interesa de los ovarios es justamente ver la forma, ver el tamaño, que sea regular, que sea un tamaño más o menos acorde, que sea homogéneo, que no esté aumentado de tamaño, ¿sí? Y por eso son las dimensiones, generalmente lo suelen medir, diámetros anteroposterior, ¿sí? Y el diámetro longitudinal. Y también es posible que vean estas imágenes foliculares, ¿sí? Que son normales de la primera fase o la fase folicular, que va del día 1 del ciclo al día 7 o hasta el día 10, ¿sí? Donde al principio los folículos son pequeños, de 5 milímetros. Obviamente que esto no lo vamos a ver con una ecografía transabdominal, lo vamos a ver más con una ecografía transvaginal. Por eso es el estudio de oro, ¿bien? Fíjense que son quistes, múltiples quistes. Y es normal que en la primera fase se miden 5 milímetros y ya después del día 8 al día 10, cuando tenemos los folículos dominantes o folículos de Graf, que son más grandes, de casi 14 milímetros. Y en la fase lútea se pueden a veces ver como ya la formación del cuerpo lúteo, quistes pequeños, irregulares, de paredes ecogénicas, con eco en su interior. ¿Bien? Entonces, si llega esta imagen, y por ahí le van a decir a la paciente, no, porque yo el doctor o la doctora que me hizo el estudio me dijo que tengo poliquistosis ovárica. Y vos la vas a interrogar primero a ver si tiene factor de riesgo para una poliquistosis ovárica, pero vos, si ves que son todos quistes pequeños, interrogar a la paciente, está en la fase folicular, ¿sí? Y ves que el ovario no pierde las características normales, está normal o quizás levemente aumentado de tamaño, pero no hay nada que le llame la atención y le va a explicar que es más normal que patológico. Las trompas de Falopio, fíjense cómo se ven justamente todo el conducto, alargaditas, ¿sí? Con una ecogenicidad interna. Son difíciles de ver, ¿sí? A no ser que justamente estén rodeadas de líquido o estén dilatadas, ¿sí? Que estén dilatadas porque tengan líquido adentro. Ese líquido puede ser líquido normal o puede ser hemorrágico, ¿sí? O puede ser pus. Y de ahí son los famosos hidrosalpings, cuando es líquido, ¿sí? Infección, vamos a tener el piosalpings. Si tenemos sangre, hematosalping. Vamos a tener también, o lo vamos a ver, siempre vamos a ver que está aumentada de tamaño, ¿sí? ¿Por qué va a estar aumentada de tamaño? Justamente porque tenga líquido, porque tenga un embarazo ectópico, porque tenga un tumor. El tumor es muy raro, de trompa de Falopio. El embarazo ectópico es más frecuente, y lo más frecuente son las pacientes con hidrosalping, ¿sí? Justamente, sobre todo las pacientes que han sido ligadas, por ahí son más frecuentes los quistes estos, ¿sí? Justamente porque al ligarse genera como un stop y se acumula líquido en esa zona. O sea, profe, que cuando se ve, cuando hacemos la ecografía y se ve o que nos vean una ecografía, hay que dudar de algo, porque por lo general no se tienen que ver, no se tienen que identificar. Generalmente, claro, no las tenés que ver.
¿sí? Pero cuando ya están dilatadas o algo, vos podás sospechar, ¿sí? Obviamente que si es un hidrosalping, los hidrosalping generalmente son diagnósticos casuales porque se hacen ecografía y le ven que tiene un poco más dilatada la trompa, pero a veces no tienen ni síntomas, ¿sí? Ah, bien. Bueno. Y algo que no les puse, pero que también debe informar la ecografía ginecológica, es el fondo de saco de Douglas, que, a ver, les voy a poner acá una imagen. Bueno, no se ve bien, pero, a ver, en esta, no, tampoco. Pero el fondo de saco de Douglas, si ustedes piensan más o menos, si esta es acá tenemos el OCE, la vagina, canal endocervical, OCE, el fondo de saco de Douglas lo vamos a encontrar como en esta zona, ¿sí? Esa zona lo que vamos a ver es si tiene líquido o no, ¿sí? Sobre todo en las pacientes que vienen con dolores abdominales para ver las características del líquido. ¿Bien? Profe, me quedó una duda. Sí. ¿Se Decime. puede diferenciar por ecografía en el caso del último ejemplo que estábamos viendo, la ecografía de las trompas? ¿Que sea líquido o que sea sangre o pus? Sí, ¿Se generalmente puede diferenciar? lo va a diferenciar porque justamente el líquido acuoso, ¿sí? Por así decirlo, que es más líquido ceroso, ¿sí? Tiene otra densidad o una densidad distinta a la sangre, ¿sí? La sangre es más densa, entonces generalmente la ecogenicidad es distinta, es más hiperecogénica la sangre porque justamente tiene ecos más fuertes que el líquido, digamos, ceroso. ¿Sí? Igual cuando es pus, ¿sí? Cuando hay algo sólido va a hacer la ecogenicidad aún más potente, entonces más ecogénico va a ser, digamos, esa imagen. Profe, pero si hay pus, ya sospechamos una infección o no, porque no es normal o sí. Obviamente, si hay pus, hay bicho, ¿sí? Entonces, obviamente, es un abdomen agudo ginecológico seguro. Sí, pero a la mujer le debe doler. Debe tener Obviamente, otros esa síntomas paciente te va a aparte. consultar porque va a venir con dolor abdominal, un abdomen Claro, agudo claro, ginecológico, va a ser una EPI. Ya cuando veamos más adelante, Y ¿sí? el La idea hemograma de la también debe ecografía. estar, ¿Cómo? el hemograma también debe aparecer, ¿o no? O sea, síntomas Sí. de infección. ¿Y Sí que no. cuál es? Profe, una consulta. Mm. Ante una ligadura, tampoco es difícil de identificar y si tiene algún tipo de líquido, se vería igual que la trompa normal. A ver, las trompas ligadas, ¿sí? Sobre todo cuando se hace la técnica de ligadura, que es la convencional, ¿sí? Que lo que hace es justamente a nivel de la trompa, sobre todo en la zona tubárica, ¿sí? Se agarra la trompa, se liga, se corta al medio y se quedan los dos cabos, un cabo por un lado y un cabo por otro lado, se quedan también, ¿sí? Entonces, en esas técnicas, sobre todo, son más frecuentes los hidrosalping o los quistes, porque justamente el líquido que está dentro del útero, ¿sí? Sube por ahí y entra por el cuerno y llega a la trompa, ¿no es cierto? Pero cuando llega a la trompa tiene un stop, porque es un cabito que está ligado ahí, entonces ahí se puede acumular y se puede dilatar. Muchas veces drena solo hacia la cavidad y listo, y no pasa nada. Lo mismo pasa en los embarazos ectópicos, ¿sí? Es más frecuente el embarazo ectópico ahí porque digamos, el óvulo fecundado, ¿sí? En vez de implantarse en el útero, entra por la trompa y llega a un tope, que es donde está la ligadura, y se implanta ahí, ¿sí? Por eso el embarazo ectópico. Entonces lo que vas a ver vos, comparado a una trompa normal, es justamente que va a estar más dilatada, vas a ver que tiene un signo que es un stop, porque no continúa. Si tenés sangre va a estar mucho más oscura. Si hay un embarazo ectópico vas a ver el saco gestacional. A veces puede haber hasta el embrión. ¿Sí? Entonces, las pacientes que tengan ligaduras son como mucho más propensas Sí. a estas patologías, Sí. Sobre todo, por eso es importante el interrogatorio. ¿Ah? Si a vos te llega una paciente con la imagen que vimos recién, paciente joven,
sin factores de riesgo, que sabes que la ligaron, y viene una ecografía, te voy a tirar un bolazo, pero para que quede la idea, ¿sí? Viene una ecografía y te dice, no, por descartar probable fenómeno neoplásico, ¿sí? ¿Vos qué vas a pensar? ¿Que un cáncer o que una paciente que solamente tenía un hidrosalping porque la ligaron? ¿Entendés? A eso es lo que voy con el interrogatorio. Claro, sí, sí, sí. Es importante la anamnesis. Es importante, es lo más importante, sí, es la herramienta más importante que tenemos. Profe, ¿es normal que un ovario sea el doble del tamaño que el otro? Sí, sí, acordate que no somos simétricos. No somos simétricos, el cuerpo humano no es simétrico. O sea, no es simétrico perfectamente, no somos completamente igual, entonces lo mismo pasa en los... Pero vos sabés más o menos cuáles son los tamaños que normales entre un ovario y el otro, ¿sí? En el ciclo va a ir cambiando, acuérdense que el ovario es un tejido, es un órgano dinámico que cambia permanentemente, como cambia el endometrio, el ovario también, porque no es lo mismo un ovario en la fase folicular, ¿sí? No es lo mismo un ovario en una persona de 25 años que un ovario de una persona menopáusica, ¿sí? Entonces, lo más normal es que ese ovario, comparando un ovario de una persona en edad reproductiva con un ovario de una paciente menopáusica, en la menopausia tiende a atrofiarse, a achicarse, ¿sí? Entonces, bueno, va a ir cambiando esas medidas. ¿Bien? Muy aburrido. No, profe, perfecto, perfecto. Bueno, a ver, yo sé que es un bodrio esto, pero bueno, es importante saber interpretar, ¿sí? Quiero que quede la idea de que cuando lean una ecografía, lean el informe, vean las imágenes, ¿sí? Si tienen la posibilidad de estar con alguien que haga ecografías, preguntarle, que les muestre imágenes de quiste, imágenes de mioma, imágenes de embarazo ectópico, búsquenlo, o sea, se ponen en Google y empiezan a ver, ¿sí? Ecografía ginecológica, embarazo ectópico, ¿sí? Y vean la ecografía, vean por lo menos las imágenes, ¿sí? Que a ustedes les llamen la atención. Ecografía normal, vean cuándo es una normal, cómo se ve el endometrio, cómo se ve el miometrio, cómo se ven los ovarios. Pongan poliquistosis, síndrome ovario poliquístico, y van a ver los ovarios, cómo salen, ¿sí? Un embarazo ectópico, busquen, vean imágenes, vean, que esa es la idea, ¿ah? Así que esa va a ser la tarea para la clase que viene. Van a ver imágenes y la clase que viene vamos a ver imagen y me van a preguntar, ¿sí? Y juntos la vamos a evaluar. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Gracias. Bueno, vamos a ver. Es cortito este, les prometo. Ecografía mamaria. Como ya entienden más o menos de qué se trata el estudio, ¿sí? La ecografía mamaria es un estudio complementario, ¿sí? Y es un estudio que se complementa a qué otro estudio. El examen mamario. Examen mamario. Muy bien, bien, bien. Perfecto. Me expresé mal yo. ¿Sí? Complementario a otro estudio, ¿sí? Que también lo pedimos. La resonancia A magnética. la mamografía. Mierda, una resonancia pedís vos. A la mamografía, profe. Bien, a la mamografía, ¿sí? La resonancia en mama también se puede pedir. Tiene algunas indicaciones más precisas. Pero bueno, la ecografía es un estudio complementario, ¿sí? El estudio gold estándar, el estudio de oro para la patología mamaria es la mamografía. ¿Se acuerdan cuando empezamos a hablar de Papa Nicolau y colposcopía, que yo le hablaba de screening o de detección precoz, ¿sí? Para las patologías neoplásicas, bueno, lo mismo pasa en la mama, ¿sí? La mamografía y la ecografía mamaria son estudios que se piden de screening, ¿sí? O para detectar precozmente una patología, en este caso el cáncer de mama. ¿Bien? Es una técnica indispensable en el estudio de la mama porque justamente vamos a poder ver la mama estructuralmente, ya vamos a ver fotos de ese. Profe, una pregunta. ¿Está presentando? Me colgué, perdón.
Gracias por avisar. Bueno, ahora sí. Bueno, estábamos acá, ecografía mamaria. No me he ido mucho. Como les decía, entonces, tiene grandes ventajas porque es más cómoda, por ahí es más cómoda que la mamografía. El mamógrafo es más incómodo, ¿sí? Por ahí si alguien se ha hecho el estudio me entiende lo que digo. Es un estudio relativamente económico. Transportable, quiere decir que se puede transportar a cualquier lugar, ¿sí? Se puede hacer en un quirófano, se puede hacer en un centro de salud, se puede hacer en donde sea. Y esto no se los dije recién, más o menos se los dije, pero con otras palabras, pero es explorador dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio ecográfico, todas las ecografías del mundo, dependen mucho de quién las está haciendo, ¿sí? Entonces, eso nos limita a nosotros, porque de acuerdo a la experiencia del ecógrafo, del ecografista, va a ser el informe que vamos a tener nosotros. Bien, entonces no es lo mismo que nos haga la ecografía, ¿sí? Un ecografista, un especialista en ecografista ginecológico que un ecografista general, ¿sí? Eso ya lo sabemos, ¿bien? Incluso hay médicos en algunos lugares que por una cuestión de que no da para que paguen, no da el presupuesto para que le paguen a un médico ecografista, a un médico clínico, el médico clínico hace todo. Entonces, obviamente, el médico clínico puede sospechar algo a grandes rasgos, pero no es ecografista. Entonces, depende mucho de eso. Y por eso yo siempre le digo que confirmas en su interrogatorio y en su examen clínico y físico que en un estudio complementario. Y no es aplicable a los métodos de screening o de cribado, ¿sí? Porque el estudio de cribado o de screening de cáncer de mama es la mamografía. ¿Bien? La ecografía sí puede, o sea, la vamos a utilizar sobre todo para otras patologías, pero no nos va a detectar precozmente, digamos, el cáncer de mama. Las imágenes obtenidas mediante el procesamiento de ecos reflejados por la mama a través de pulsos de onda ultrasónica, lo mismo que vimos recién, solamente que en la mama, ¿sí? El tejido mamario glandular, ya lo vimos que tenemos grasa, que tenemos conducto, que tenemos acino, que tenemos piel, que tenemos músculo. Entonces, todos esos tejidos tienen una densidad distinta, que son lo que va a dibujar. Si de repente en esa mama aparecen quistes, aparece líquido, aparece pus, se engrosa la piel por una mastitis, si los ductos se están dilatados, los conductos están dilatados, o si aparecen imágenes más sólidas, como los fibroadenomas, que son como los miomas en el útero, lo mismo pasa en la mama, ¿sí? Que son fibromas, totalmente benignos, o si ya aparece una imagen de un cáncer, que es una imagen mucho más alterada, ya vamos a ver imagen. Entonces, para que recuerden que esto ya lo saben ustedes, lo que vamos a ver es la imagen, ¿sí? Acuérdense que la vamos a dividir en 4 cuadrantes, cuadrantes superiores internos, externos, inferiores externos e internos, ¿sí? Fíjense, de arriba hacia abajo que vamos a ver piel, tejido celular subcutáneo, tejido glandular o mamario propiamente dicho, el tejido retromamario, el pectoral, las costillas, ¿sí? Es lo mismo que estamos viendo acá, ¿sí? Está buena esta foto porque nos ayuda a aclarar un poco nuestra imaginación. Entonces, fíjense cómo está la piel, cómo está la grasa, el tejido propiamente mamario, retromamario, el músculo y las costillas. Fíjense, imagínense si sacamos estas líneas de colores, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué es eso? Pero es básicamente, entonces ustedes cuando ven una foto de una ecografía mamaria, lo que tienen que tratar de reconocer son esos tejidos, ¿bien? ¿Qué vamos a ver? La ecografía mamaria, ¿para qué sirve principalmente? ¿Sí? Es para distinguir las lesiones quísticas, ¿sí? De las lesiones sólidas. Cuando hablamos de una lesión quística, es una cavidad que va a tener líquido adentro, ¿sí? Distinto es de un nódulo, cuando hablamos de nódulo, va a ser totalmente todo sólido, ¿sí? Entonces, nosotros en una mamografía, lo que vamos a ver es una imagen redondeada o vamos a ver un nódulo. La ecografía justamente nos va a permitir diferenciar si se trata de un quiste o se trata justamente de un nódulo sólido. ¿Cómo vamos a ver el nódulo mamario? ¿Sí? Vamos a ver, fíjense, cómo cambia la ecogenicidad. Esto sería como hipoecogénico,
y esto sería como hiperecogénico, ¿sí? Hiper porque hay muchos ecos, distinto acá que es solamente un eco. Si esta imagen estuviese igual al tejido graso o al tejido glandular acá, estuviese con la misma color, por así entenderlo, sería isoecogénico, ¿sí? Si es isoecogénico, por ahí podemos pensar que es el mismo tejido graso. Hipoecogénico, vamos a pensar en un nódulo mamario, ¿sí? En un fibroadenoma. Y si es hiperecogénico, aparecen muchos ecos en su interior, que pueden estar hablando de tejido más sólido, tejido necrótico, sangre, y pensar en algo maligno. Qué importante que nos informe a nosotros todas las imágenes ecográficas, ¿sí? La morfología, si es redondeado, cómo está orientado. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa la orientación en la ecografía mamaria? Porque se dice que las imágenes, que el diámetro mayor, ¿sí? El mayor es perpendicular es paralelo a la piel, sospechamos que es algo benigno. Pero cuando el diámetro mayor es hacia lo profundo, como se ve acá, ¿sí? ¿Se entiende? Pensamos que es algo maligno. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, pero Bien. Eso es lo que habla de la orientación. Los márgenes, si son márgenes regulares, ¿sí? Como este, vamos a pensar más en un fibroadenoma, o, ¿sí? Algo benigno, o un quiste por ahí. Ya sabemos que esto es un nódulo porque tenemos la ecografía donde vemos que no hay líquido, sino que es todo, digamos, sólido. Diferente, fíjense esta imagen donde está distinta, los márgenes están irregulares, ¿sí? Fíjense acá cómo se puede delimitar toda la lesión, también nos habla de benignidad. Fíjense acá cómo hay zonas que se pierden, nos hablan de malignidad. El patrón ecográfico es lo que hablamos recién, la ecogenicidad, y los hallazgos acústicos. Cuando hablamos de los hallazgos acústicos, ¿sí? Que es una sombra acústica posterior, justamente es una sombra que se genera hacia atrás, es difícil de imaginar, pero justamente porque al ser algo sólido choca y atrás se genera como una sombra. Entonces, fíjense acá, estamos viendo de patología como están más circunscriptos acá, pero se pueden delimitar, distinto de estas imágenes, cómo no se pueden diferenciar. ¿Sí? Estas que son espiculadas son las de peor pronóstico. Microlobuladas también, cuando tenemos muchos lóbulos, pensar en mal pronóstico. Fíjense cómo esto es anecoico, ¿sí? Anecoico, que no hay ecos. ¿Por qué no hay ecos? Porque hay líquido dentro, ¿sí? Esto es un quiste. Bien. Fíjense cómo es hipoecogénico, o sea que hay ecos, pero ecos más densos, más suaves. Generalmente vamos a pensar en algo, digamos, de la misma densidad, un poco menos denso que la mama. Y fíjense, hiperecogénico, cómo aparecen muchos ecos. Fíjense ese eco distinto a este eco y a este eco, ¿sí? Entonces, por ahí quiste, nódulo mamario, y acá lo más probable es que sea una imagen de peor pronóstico. Entonces, por un lado vamos a ver los márgenes pueden estar bien circunscriptos, pueden estar angulados o espiculados o microlobulados, son de peor pronóstico. El patrón ecogénico justamente anecoico, hipoecoico o hiperecogénico, ¿sí? Y esto mixto, cuando es mixto también de peor pronóstico. Entonces nos interesa ver qué morfología tiene, cómo está orientado, si el diámetro mayor es paralelo o perpendicular, si los márgenes están circunscriptos o son microlobulados, indistintos, espiculados, angulares de peor pronóstico. La interfase, habla de esta interfase, ¿sí? Por ejemplo, cómo está bien delimitada la interfase, ¿sí? Externa, la interfase interna. Distinto acá, cómo se empieza a perder, es como que ya la interfase esa se pierde, ¿sí? A eso se trata, habla de complejo, ¿sí? Y los hallazgos acústicos posteriores, que es la sombra acústica posterior, que es lo que le digo que si hay sombra acústica posterior, es porque hay algo sólido, ¿sí? Que está haciendo que esos ecos no pasen. La ecografía mamaria tiene indicaciones. Yo generalmente a las pacientes que vienen al control ginecológico y nunca se han hecho una ecografía mamaria, al igual que la ecografía ginecológica, yo siempre le pido una de control, pero no es que le voy a pedir una todos los años, ¿sí? Le pido una, pero para tener una de base, ¿sí? No está mal, porque, por ejemplo, en la casa de ecografía ginecológica, está bueno ver si la paciente tiene alguna malformación uterina y diagnosticarla antes, o lo mismo a nivel mamario, ¿sí? Si hay algún quistecito, bueno, saber desde cuándo tenemos ese quistecito.
Pero obviamente que si tenemos alguna paciente joven y tiene algún síntoma, por ejemplo, nódulos palpables, mastalgia, que es el dolor de mama, secreción por pezón alterado, y le vamos a pedir una ecografía mamaria, obviamente. En pacientes varones con sospecha de ginecomastia, justamente la ginecomastia es el aumento del crecimiento, digamos, glandular, pero en el hombre. ¿Sí? Patología durante el embarazo y en el puerperio. Esta es bastante controversial. ¿Sí? Yo durante el embarazo y en el puerperio no le pido una ecografía a no ser que tengamos mucha sintomatología de algo muy raro, porque los mismos cambios fisiológicos durante la mama, en el embarazo y en el puerperio, vamos a tener dilataciones, una mama que va a estar difícil de imaginar. Entonces, nos pueden informar justamente imágenes anormales, ¿sí? Y nosotros tener que tomar una conducta porque justamente en la ecografía se ve un quiste y quizás ese quiste es solamente un conducto dilatado. Entonces, por ahí, a no ser que tengamos mucha sintomatología, vamos a pedir ese imagen. En la patología inflamatoria, cuando no responde al tratamiento antibiótico, cuando está muy aumentada de tamaño, bueno, ahí sí le pedimos una imagen. Y en las pacientes con prótesis es una de las indicaciones también, ¿ok? Acuérdense que la clasificación de las ecografías mamarias es como la mamografía, que son los BI-RADS, ¿sí? Lo mismo pasa acá en la ecografía. El BI-RAD es justamente cómo clasificar, ¿sí? Vamos a tener el BI-RAD 1 al BI-RAD 5 y de esa manera poder clasificar una mama normal, una mama benigna o una mama probablemente maligna que tengamos que hacer alguna biopsia o ya que tengamos ya una imagen maligna y además la biopsia de esa imagen maligna ya un BI-RAD más avanzado, ¿sí? Y algo muy importante, acuérdense que siempre cuando vayan a pedir una ecografía mamaria, se pide ecografía mamaria bilateral con prolongación axilar, porque acuérdense que la axila también es importante ver, ¿sí? Sobre todo las adenopatías. Entonces, como resumen, es lo que va a permitir este estudio es complementar el hallazgo de la mamografía, ¿sí? Es un estudio complementario que se complementa a la mamografía. Mamografía negativa y clínica positiva. Tenemos una paciente que viene porque tiene más de 35 años y tiene antecedentes familiares de cáncer de mama y empezaba con secreción de un pezón, ¿sí? Y se palpa un nódulo y le hacemos la mamografía y una mamografía normal, ¿sí? Y clínica positiva con todos los síntomas que elegimos y vamos a pedir una ecografía mamaria, obviamente. Y justamente el estudio de la mama y la axila de una imagen nos permite clasificarla, ¿sí? De acuerdo a esa clasificación, ¿sí? Va a ser el tratamiento que se le va a hacer después, en el caso de que estemos hablando de un cáncer de mama, por ejemplo. Bien. ¿Alguna duda? Profe, ¿va a subir bibliografía sobre la clasificación de las imágenes Sí, mamarias? directamente le voy a pasar el libro, ¿sí? Un libro, entonces ahí van a tener todo directamente. Clasificación y todo para que lo entiendan un poco más. Gracias. De nada. ¿Por qué decía que para solicitar había que poner con prolongación axilar Porque vos, para ver para que justamente el ecografista te estudie la axila y te vaya a ver la axila, ¿sí? Porque por ahí, los ganglios? justamente, quizás te viene un informe, una ecografía con imagen hiperecogénica. Yo te voy a hacer, por ejemplo, el informe. Te llega una ecografía de una paciente de 45 años, de la mama en la mama derecha, en la unión de los cuadrantes superexternos, una imagen hiperecogénica con un diámetro mayor, perpendicular a la piel, con bordes difusos, poco reconocibles, con bordes espiculados, ¿sí? Te va a llegar un BI-RAD seguramente un 4, o sea, una imagen ya para biopsiar, ¿sí? Cuando te llega un BI-RAD 4 es una imagen que tenés que biopsiar. Y claro, vos estás pensando en un cáncer de mama, obviamente, porque por los factores de riesgo que tiene la paciente, pero acordate que para estadificar, el factor de riesgo más importante en el cáncer de mama es el estado de la axila, ¿sí? Porque la axila
es la que te va a indicar el pronóstico, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener esa imagen con una axila negativa, o sea, que no tengas adenopatía, te va a dar un estadio, a tener una paciente con esa imagen y una axila con ganglios positivos. Entonces, los ganglios también se evalúan y también se evalúan las características, los ganglios, la forma, el tamaño, ¿bien? Entonces, siempre es importante. Puede pasar que si vos no se lo pedís a los ecografistas, ellos lo deberían hacer de una, pero bueno, como te digo, es importante solicitar que hagan la proyección axilar. Buenísimo, Bien. gracias. Lo mismo pasa en la ecografía ginecológica, en la transvaginal, cuando vos pedís una ecografía porque estás controlando un quiste, por ejemplo, o entonces vos ese quiste o esa imagen compleja en el ovario, pedirle el Doppler. Si vos no le pedís el Doppler de la imagen, no te lo hacen algunos sí te lo hacen. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo las patologías. Bueno, me he aburrido lo de hoy, lo sé, pero vamos a... me han hecho una pregunta acá. La mamografía en pacientes con antecedentes de cáncer de mama, generalmente la haces, sí, se hace antes, a los 35 años, ¿sí? Esas son las normas que se están utilizando actualmente, es una de las indicaciones, o se la hace generalmente 10 años antes de la edad a la que se le diagnosticó a la paciente familiar, digamos, cáncer de mama. Está perfecto eso. ¿Sí? Pero bueno, no, en realidad siempre en la patología tumoral, lo que vos te fijás, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario, al igual que el cáncer de colon, ¿sí? Lo que te interesa es que el grado de familiar, ¿sí? Si es un familiar directo, no es lo mismo que tu hermana o que tu mamá tengan un cáncer de mama, a que tu tía lejana tenga un cáncer de mama, ¿sí? Mientras más cercano, más riesgo. ¿Sí? Obviamente que un cáncer familiar en un hombre es mucho más fuerte, ¿sí? Que un cáncer femenino, ¿sí? El cáncer de hombre es mucho menos frecuente, el cáncer de mama es mucho menos frecuente, pero tener un familiar de primer grado y que sea hombre con cáncer de mama es muy fuerte, sí. ¿Bien? O sea, lo que es el cáncer de ovario, el cáncer de colon, el cáncer de endometrio, el cáncer de mama, en los pacientes que se diagnostican jóvenes, generalmente antes de los 45 años, todos esos cánceres tienen un componente genético, ¿sí? Por eso es importante reconocerlo. Como les digo, ya creo que la semana que viene ya empezamos con los temas, digamos, con las patologías, y acuérdense que la mayoría de los diagnósticos en la patología que es ginecológica, tenemos ecografía, entonces ahí vamos a empezar a ver las ecografías de cada una de las patologías. Y vamos a hablar qué se ve y qué no se ve. Por eso le digo que lo de hoy, más que todo, quiero que entiendan un poco de qué se trata lo normal. ¿Sí? Lo que son los BIRAT en la mama, vamos a ver cuando veamos patología mamaria, ¿sí? Cuando veamos embarazo ectópico, vamos a ver cómo se ve el embarazo ectópico, cuando veamos mioma, ¿sí? Así que para que ustedes sepan. Pero vayan leyendo, ¿sí? Lo que les pasé, vayan leyendo. Está muy bueno lo que les voy a pasar porque aparte tenés todo lo que es Doppler obstétrico, que les va a quedar eso para obstetricia también. Profe, le hago una pregunta. No sé si pasó el cronograma o no, pero quería saber más o menos qué fecha va a ser el primer parcial. Y eso. Todavía no lo he estipulado, ¿sí? Pero bueno, se los paso. Generalmente el primer parcial lo hago en la primera mitad. Hacemos el primer parcial y con la segunda mitad hacemos el otro, ¿sí? Gracias. Primer mitad de junio, profe. Ahí te digo, más o menos, a ver. La clase que viene vamos a ver amenaza de aborto, embarazo ectópico. Luego vienen las generalidades de tumor anexial, después enfermedad trofoblástica y
Claro. Más o menos yo les diría que queda 1, 2, 3, 4, 5 clases. Ahí yo haría que sería la primera mitad, más o menos. ¿Sí? Obviamente que son 5 clases, o sea que más o menos un mes. Y obviamente que van a tener una semanita libre como para poder repasar, ¿sí? Porque hemos ido adelantando algunos temas. Y así que vayan leyendo, ¿sí? Vayan leyendo todo el material que le he ido pasando. La semana que viene vamos a ver amenaza de AB y embarazo ectópico. Perfecto, profe, gracias. De nada. Bueno, no sé si queda alguna duda. Si no hay ninguna duda, bueno, yo ahí les voy a mandar el material de hoy. Y bueno, nada, se comunican conmigo si quieren por mail, lo que les digo. Por ahí yo el mail no lo miro todos los días. Así que cuando lo veo les contesto, ¿ah? Me quedo unos minutitos más acá, si alguno tiene alguna duda, y si no, bueno, buen fin de, sí, buena semana. Chao, profe, hasta la próxima semana. Chao, Chau, chau. gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Chao, chi. No, Chao, profe. profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Chau. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Nos vemos.